Bienvenido a esta explicación sobre circuitos conectados en serie y en paralelo. Hoy vamos a ver un problema de circuitos combinados con resistencias conectadas en serie y paralelo a la vez. Si queremos resolver un problema como este y llenar este cuadro, donde las resistencias están ordenadas desde la 1 hasta la 6, porque hay 6 resistencias en este dibujo, ¿verdad? Pero a diferencia de otros esquemas, he colocado la resistencia, el número de resistencias en desorden para que podamos llenar el cuadro. Digamos que esto sería, por decirlo así, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Y aquí serían los totales o los equivalentes, la resistencia equivalente, el voltaje equivalente, la intensidad equivalente y la potencia equivalente. Y en cada uno estarían pues el voltaje, la intensidad y la potencia disipada de cada resistor. En cada uno. Bien. Si yo tengo un diagrama como este, señores, ¿qué hago yo para resolverlo? Lo primero que tengo que identificar son aquellos circuitos, ¿verdad?, que están en paralelo. Yo, por ejemplo, tomaría, veamos si tenemos por aquí, bueno, vamos a usar el verde, tomaría este lo voy a dibujar con un círculo, tomaría este primer circuito que está en paralelo y tomaría también este que está en paralelo. Fíjense qué fácil es y es más rápido. Y comenzamos con ese circuito. Vamos a dibujarlo acá. Entonces vamos a ir borrando a medida que vaya resolviendo para tener el espacio libre. Bien, ¿qué hago yo aquí? Encontrar la resistencia, la equivalencia entre R2 y R5, ¿verdad? Como es R2, R5, no, le voy a poner, en vez de resistencia equivalente, le voy a poner la resistencia, o sea, el resultado va a ser R, la resistencia, un solo resistor, que vamos a llamar R25. Porque aquí vamos a sumar o vamos a reducir R2 y R5. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Como están en paralelo, se resuelven a través de la suma de los inversos, de los resistores inversos y el equivalente también al inverso. Entonces vamos a comenzar colocando aquí 20. No le colocamos la unidad porque al final se la ponemos, más 20 a la menos 1, más 10 a la menos 1. Hay otras formas de hacerlo mecánicamente a través de suma digamos de fracciones, ¿verdad? Y sacando mínimo con un múltiplo, pero esta es una manera mucho más rápida de hacerlo. Entonces yo agarro la calculadora y coloco 20, elevo a la x a la menos 1, más 10 elevado a x a la menos 1, me da un igual, que es 3 veinteavos, pero como yo tengo aquí también R25 al inverso, entonces también aprieto a la menos 1 al final y me va a dar 20 sobre 3 y eso es 6.67. Voy a ponerlo aquí porque ese es uno de los problemas que ustedes tienen sobre el tema de... Bien, pero redondeando, porque son dos cifras, todas tienen dos cifras, vamos a colocar aquí 6. El 7 redondea al 6, queda 6.7 ohmios, ¿verdad? Ese va a ser el primer resistor. Hay que poner atención en esto porque vamos ahora a volver para atrás cuando vayamos a buscar las corrientes. Ahora voy a reducir este y me va a quedar en R36 a la inversa también, y eso sería igual a 15 a la menos 1 más 8 a la menos 1, y eso es igual a 15 a la menos 1 más 8 a la menos 1, igual me da 23 sobre 120, pero también hago
el inverso de eso y me va a dar 120 entre 23 y eso es 5.22. 5.22, eso es igual a 5.2 ohms. Cuando yo dibujo el circuito, ¿cómo me queda el circuito? El circuito reducido. El circuito reducido me va a quedar así. La resistencia R25. Acá me va a quedar R1. Acá me va a quedar... me faltó... por aquí. Me faltó colocar la batería, disculpen. La batería, vamos a colocar una batería de... Se me había olvidado colocar la batería. Vamos a poner que esto es negativo. Esto es positivo. El más corto siempre es el negativo, ¿verdad? Y esto vale, digamos, vamos a colocar que sean 18 voltios. Se me había olvidado eso. Entonces acá ponemos la batería, ¿verdad? Larga. Ya no tengo tanto pulso. Ok, ahí. Dijimos que era 18 voltios. Esto sería R1, dije, y acá sería la resultante de 15 y 8, que son la R2, la R3 y la R5, R6, 3, 6. Y acá tendría entonces la resistencia 4. Fíjense que el circuito me quedó todo en serie ahora. Qué bonito, ¿eh? Rapidito. Aquí va a ser R4. Bien, si eso es así, entonces yo la resistencia puedo reducir ya todo esto a una sola resistencia, una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente sería R1 más R3.6 más R4 más R2.5. Yo comencé por aquí arriba y di la vuelta. Ok. En el orden que ustedes quieran pueden empezar, porque al final, como todas están en serie y la serie cumple con la propiedad conmutativa para la adición o la suma, entonces el orden de los sumandos no altera el resultado. Así que aquí sería 25, ¿verdad? Ohmios más, aquí me dio, en 13 me dio 5,2 ohmios más, aquí me dio, aquí es 7 ohmios, y aquí me dio, la R25 me dio 6,7. Todo eso lo sumo y me da 25 más 5,2 más 7 más 6,7 me da 4,39. Perdón, 43,9, pero redondeando, ¿verdad? Eso sería igual a 44 ohmios. Ok, ese sería, entonces, finalmente mi circuito quedaría así, con una resistencia, una batería de 18, y puedo poner la resistencia en cualquier lugar, puedo ponerla aquí, o puedo ponerla acá abajo, o puedo ponerla acá abajo, no importando, o arriba, en cualquier lado, porque es una sola resistencia y esa es la resistencia equivalente. Ella va a hacer el mismo efecto que todas juntas, conectadas en esta forma. Entonces, esa es la resistencia equivalente. Bien, eso lo puedo poner aquí como resultado. Puedo ponerlo aquí, 44 ohmios, ¿verdad? Bien, ¿qué voy a buscar ahora? ¿Qué voy a buscar ahora? El voltaje en cada... voy a buscar... tengo el voltaje equivalente, que es 18, que es lo que me dan. Voy a buscar ahora la intensidad equivalente. Entonces, ya sabemos de la ley de Ohm que voltaje es igual a intensidad por resistencia. De manera que despejando aquí, I sería igual a V entre R. Así que voltaje equivalente va a ser igual a intensidad equivalente va a ser igual a voltaje equivalente entre resistencia equivalente. Y como el voltaje equivalente es 18 voltios y la resistencia equivalente es 44, entonces tenemos que la intensidad equivalente es 18
entre 44. Y eso me da 0,409, que redondeado a dos cifras sería 0,41 amperes. Y eso lo ponemos de nuevo acá en la tabla. 0,41 amperes. ¿Sí? Esa es la resistencia equivalente. Esa es la resistencia que circula por todo el circuito. Te sale la batería, llega a cada uno de los resistores, llega en esta primera fase llega aquí, ¿verdad? 0,41. Claro, como esto es una parte que está en paralelo, se va a dividir. Una parte se va para acá, otra parte se va para acá. Menos de, por supuesto, menos de 0,41. Vamos a poner que por aquí se va 0,1, aquí se va 0,3. Estoy hablando hipotéticamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Ves? Una vez que tengo todo eso resuelto, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que voy a hacer es buscar el voltaje aquí. El voltaje aquí lo puedo poner en azul, en verde para que lo vean. El voltaje aquí, el voltaje en 3.6, el voltaje en 1, el voltaje en 4 y el voltaje en 2.5. Bien, ¿qué es lo que es común aquí en este circuito? ¿Qué es común? Lo común es la intensidad, o sea, que lo que sale de aquí, el flujo de electrones que sale de aquí, el flujo de electrones que sale de aquí, que es lo que llamamos corriente, porque la corriente no es más que una carga por unidad de tiempo, o electrones viajando por unidad de tiempo, es lo mismo que carga. Entonces tenemos que, vamos a encontrar el voltaje aquí. Ahora, lo que es común es la intensidad. Entonces, si la intensidad es común, voy a ponerlo aquí en otro color. La intensidad es común, la intensidad en 1, equivalente es igual a la intensidad en 1, es igual a la intensidad en 3.6 y es igual a la intensidad en 4 y es igual a la intensidad en 2.5. ¿Y eso cuánto es? Eso es 0,41 amperes. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Bueno, voy a buscar ahora el voltaje de cada uno. Esto es importante tenerlo. Lamentablemente este es un tablero chico, pero vamos a ir borrando a medida que vayamos haciendo el problema. Bien, aquí entonces voy a buscar el voltaje. Voltaje en 1 es igual a corriente en 1 por resistencia en 1, y eso es 0,41, porque eso es lo que da la intensidad por la resistencia en 1, que es 25. Ok, lo vamos a poner aquí y después lo vamos a multiplicar. La voltaje en 2 es igual a I2 por R2. Perdón, lo que seguía era 3.6. Voltaje en 3.6 por resistencia en 3.6. Y eso es igual a 0,41 amperios por, ¿cuánto nos dio el voltaje en 3.6? Nos dio 5,2. Perdón, la resistencia. Aquí vamos ahora a buscar el voltaje en 4. Es I4 por R4. Veamos si estamos viendo bien, si todavía se ve ahí. En la otra parte la voy a dibujar al otro lado. Me da 0,41 por... esto era 5, ¿qué dije? 5,2, para que no... Bien. 0,41 por la resistencia 4, que es 7. Y acá voy a colocar B25, que es igual a I25 por R25, que es igual a 0,41 A por la resistencia 2.5, que me dio 6,5. Ok. ¿Cuánto es eso? Vamos a ver. Aquí lo coloco de forma uno debajo del otro porque no me cabe a lo largo, ¿no?
Bien, entonces, a mí me gusta trabajar de forma vertical. De forma horizontal, no sé, uno puede ver la respuesta, los pasos más en forma vertical más claramente. Y en forma horizontal uno se puede tal vez enredar un poco. Solo en aquellos casos en los que se puede hacer. Bien, vamos a ver ahora. Punto 41 por 25 es igual a 10,3. O sea que redondeado sería 10. 10 voltios. Bien, acá ahora, punto 41. Recuerden que no puede pasar de 18 por 5,2. ¿Cuánto me da? Me da 2,13, pero vamos a redondear a 2,1. Dos cifras. Punto 41 por 7 me da 2,87. Vamos a redondear a 2,9. Y acá, punto 41 por 6,7 me da 2,75. Vamos a redondear a 2,8. Ok. Si yo sumo 10 más 2,1 más 2,9 más 2,8, ¿cuánto me da? Me da 1,78. Claro, porque hemos redondeado. Pero redondeado 1,78 sería 18. Lo mismo que tengo en el voltaje total. En el voltaje total, sí, claro. Ahora, ¿qué sigue ahí? Lo que sigue ahí, vamos a colocar también en el cuadro, para no perdernos, vamos a colocar las resistencias que nos dieron, los voltajes que nos dieron. Bueno, ya sabemos que aquí tengo voltaje clarito, el 10, el 1, 10. Tengo voltaje en 4, 2,9. En 4, 2,9. ¿Ok? Y tengo voltaje, ya, no tengo más voltaje porque los otros son combinados. El 3,6 y el 2,5. ¿Qué corriente tengo? La corriente que tengo es la que está aquí, es la corriente que tengo. Acuérdense que la otra se divide aquí y se divide acá. La R1 la tengo porque es la que ya me la dieron aquí. Es 0,41, la R1. Ok, ¿y cuál más? La 4, 0,41. Yo puedo ya sacar de una vez, si quiero, cuál es la potencia disipada en estos circuitos. Bueno, 10 por punto 41, el producto de ellos dos es 4,1. Y 2,9 por punto 41 es igual a 1,19, que serían 1,2. ¿Ok? Estamos bien. Ok. Acá dijimos que la corriente equivalente era un 0,41. Bueno, ya, eso no va aquí, eso va acá, disculpen. Y el voltaje es 18. Ok. No tenemos que poner A porque las unidades están arriba. Solo ponemos números. Bien, y ahí puedo multiplicar también la potencia total. Por punto 41 me da ser 7,38. Pero vamos a redondear a 7,4. ¿Por qué? Porque el 8 redondea al 3. Bien, ahora sí tengo todas mis... acuérdense de este número. Estos números lo vamos a dejar así. Puedo borrar lo demás. Eso sí puedo hacer. Borrar lo demás. Puedo borrar de aquí. Y puedo borrar de acá. ¿Por qué puedo borrar esto? Porque lo que voy a hacer ahora es lo que está en los circuitos en paralelo. Bien. ¿Qué yo sé aquí? ¿Qué yo sé aquí? ¿Cuál es el voltaje aquí? Yo aquí lo había... borré el voltaje. Bueno, vamos a buscarlo, no. Vamos a buscarlo, no. El voltaje de... Me faltaba el voltaje de 3,6 y el voltaje de 2,5. Este sería 0,41 por... perdonen que vuelva para atrás, porque es que borré ese dato. Por eso es que decía que el tablero tenía que ser más grande. Por
el resultado de aquí fue 5,2. 5,2. Y acá me da 0,41. Vamos a trabajar sin unidades, después las pongo al final. Y el otro me da por 0,41, no, 6,7. Entonces esto era 0,41 por 5,2, me daba, ¿verdad? 2,1. Y el otro me daba 0,41 por 6,7, me daba 2,8. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. 0,41 por 5,2. Verificamos nada más. 2,1 y 0,41 por 6,7 me da 0,41 por 6,7 me da exacto. Estamos bien. Esto es voltio, esto es voltio. Acuérdense que esto era ampere, ampere, este era ohmio y ohmio. Bueno, ahora voy a buscar que yo sé aquí. Yo sé que si el voltaje de aquí a aquí es, por ejemplo, ¿cómo voy a comenzar aquí? Si el voltaje de aquí a aquí es este, 2,1, ¿verdad? Y yo sé que están en paralelo. Yo sé que en paralelo los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje en 3,6 es igual al voltaje en 3, es igual al voltaje en 6, que es igual a 2,1. Y entonces eso me da, como yo sé que eso es así, eso me permite calcular la corriente. ¿Cuál sería la corriente en I3 y cuál sería la corriente en I6? Entonces la corriente en I3 sería voltaje en 3 entre resistencia en 3. Eso es igual a 2,1 voltios entre la resistencia en 3, 15, ¿verdad? Y eso va a dar 0,21 entre 15 me da 0,014 amperes. O sea, 14 milésimas de amperes. Podría decir que son 14 miliamperes. Puedo hasta expresarlo así, 14 miliamperes. ¿Por qué? Porque 0,14 es 14 por 10 a la menos 3. Y menos 3 es miliamperes. Sería hasta mejor expresarlo así. Porque ponerlo en decimal, bueno, entonces sería R3, la tengo aquí ya, I3 sería esta. Voltaje es 2,1 en este y en 6, 2,1. Y acá sería 14 miliamperes. Entonces, si quiero saber cuánto es en potencia, tendría que multiplicar 2,1 por 14 por exponente menos 3 es igual a 2,94. Punto sería 0.029. 0.29. ¿Ves? 0.014 por 2,1 me da efectivamente 0.29, correcto. Y ahora voy a buscar el voltaje en 6. Sería el voltaje en 6, digo la corriente en 6, entre la resistencia en 6, y eso es igual a 2,1 entre la resistencia en 6 es 8. Eso es igual, ustedes perdonen que le dé la espalda mucho tiempo, pero prefiero concentrarme en la explicación, ¿verdad? Me va a dar 2,1 entre 8, eso es igual a 2,6. Perdón, 0,26 amperes. Y ese sí lo puedo poner en decimales. Y 6 sería 0,26. Bueno, el multiplicado sería 2,1 por 0,26. Eso me da 0,546, pero sería 0,55. 55 watts. Ok. Una vez que ha hecho eso, hago lo mismo que hice aquí con este lado, porque acuérdense que aquí el voltaje que me dio en esta parte, aquí en esta parte, es lo mismo que está aquí dividido. Ese voltaje era de 2,8. Bueno, ese voltaje
yo lo puedo decir que es voltaje en 2,5 es igual al voltaje en 2 es igual al voltaje en 5 que es igual a 2,8. 2,8 voltios. Entonces, ahora voy a buscar el voltaje en la intensidad en 2. La intensidad en 2 va a ser voltaje en 2 entre resistencia en 2. O sea, 2,8 voltios entre 10. Eso es muy fácil de dividir. Eso me da 0,28. Nomás tengo que correr el punto. Ampere. Y en I3 y en I5, perdón, sería I5, perdón, voltaje en 5 entre resistencia en 5. El voltaje es 2,8. Entre la resistencia en 5 es 20. Bueno, sería la mitad de eso que está ahí. ¿Por qué la mitad? Porque si con 10 me dio 0,28, luego sería 0,14. Hagan la división si les parece. Entonces esos datos puedo ya meterlo en acá. I5 sería, el voltaje es 2,8. 2,8 acá, 2,8 acá. Para uniformar vamos a colocar 2,1 del mismo color todos, 2,8. Ahora, ¿cuánto es I2? En I2 la corriente es 0,28. Olvídense de miliamperes. Bueno, no miliamperes, sí, vamos a ponerlo para que no se confunda, para que sepan que es así. Y el otro I5 sería 0,14. ¿Ok? Bueno, ya sería nada más multiplicar eso. Y fíjense que mi cuadro está completo. Tengo todas las corrientes, todos los voltajes por cada resistor y todas las potencias disipadas. Solo tengo que comprobar si está bien todo. ¿Cómo lo compruebo? Lo voy a decir cómo. Bueno, con la potencia nada más. Bueno, 2,8 por 0.41 es igual a 0.15, sería 0,12. Y acá 2,8 por 0.28 me da 0,7. Ok, 0,70 en otra palabra, porque son dos cifras. Entonces, si yo sumo todo eso, que me debe dar, vamos a ver, 4,1 más 0.70 más 0.029 más 1.2 más 0.12 más 0.55 me da 6.7. Demasiado, hay mucho margen de error porque hay demasiado redondeo. De todas maneras, podríamos hacer alguna verificación si es que 18 por 0.41, sí, me da 7,3. Acá sería 4,1, está bien. Acá sería, sí, eso es 0.28 por 2,8 me da, aquí me da 80, fíjense. Esto da 0,78, así que redondeado sería, no, 0,78. Sí, ya, ahora sí. Vamos a ver, 2,1 por 14 exponente menos 3 me da, ese sí me da 0.29, sí está bien. O sea, 0.30. Podríamos poner 0.30 también. Pero déjenmelo así en 29. Acá 2.9 por 0.41 me da 0.30. Ajá, aquí no. 2.9 por 0.41 me da 2.9 por 0.41 me da, sí, aquí me está saliendo un error. No estoy haciéndolo mal. 2,9 por 0.
1.41. Ahora sí. Fíjate, es 1.2, está bien. Y acá también está bien. Así que al sumar 4,1 más 0.78, eso cambia un poco el resultado. 0.029 más 1.2 más 0.12 más 0.55. El resultado me da 6.8. Bueno, es un margen de error razonable porque acuérdense que hemos perdido muchas cifras acá en la parte de la corriente, entonces redondeamos mucho y eso va a influir en los resultados parciales de cada potencia disipada. Y al final, en el total no le va a dar resultado, pero el total de lo que se gasta en potencia disipada, en potencia perdida, son 7.4, ¿no? La suma no va a llegar a ser 7.4 por el redondeo que hay. Si hubiera más cifras, de repente podemos llegar a casi 7.4. Pero bueno, ese es un problema de un circuito combinado en serie y paralelo. Se lo he complicado un poco porque creo que es bueno que los estudiantes sepan que lo que aquí vale es el orden. Si usted hace este procedimiento de manera ordenada, las cosas le salen bien. Lo otro es identificar la estrategia de cómo ataco el problema, ¿verdad? Y yo lo ataqué con dos circuitos en paralelo, este y este. No puedo sumar este con este porque en el medio están dos circuitos en paralelo. Primero tengo que reducirlos para ponerlos todos en serie, como están acá. Y después que están en serie, buscar la corriente de todos, que es esta, 0.41. Y después buscar, ¿verdad? Ya puedo encontrar, digamos, tener la potencia, la corriente de todos, puedo encontrar el valor de este y el valor de este. Y entonces individualmente voy a buscar, entonces ya con el voltaje de este lugar y el voltaje de este lugar voy a buscar, entonces sé que los voltajes son iguales porque están en paralelo, aquí y acá. Por eso fue que 2.1 en un caso y 2,8 en otro caso. Eso me permite igualar los voltajes, porque los voltajes son iguales, en 3 y 5 son 2,1, igual que en el total. Acá también en I6 se pasa lo mismo, ¿verdad? Digo, en el voltaje de 2,2 de la resistencia 2 y la resistencia 5 pasa lo mismo. Son iguales 2,8, 2,8, 2,8. Y eso pues me permite sacar la corriente de cada resistor. Bueno, yo espero que este problema, quiero que vean el video, lo repitan a veces que sea necesario, traten de hacerlo ustedes mismos, ¿verdad? Para ver cómo les va. Agradecido por su atención. Me despido, ¿verdad?